Muy buenas tardes, mi hermano, ¿cómo están? Un gusto nuevamente que podamos compartir juntos un pan de vida, un alimento espiritual. Hoy día vamos a cerrar, ¿cierto?, la serie del Arca del Pacto. Hoy día vamos a ver la tercera cosa que se encontraba dentro del Arca del Pacto. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, el versículo 4. Ya analizamos, ¿cierto?, el maná escondido, como le llama el libro de Apocalipsis, porque el maná se encontraba dentro del arca. Analizamos la vara de Aarón y dice la palabra de Dios y las tablas del pacto. Estaban las tablas del pacto. ¿Qué son las tablas del pacto? Las tablas del pacto, mis queridos hermanos y hermanas, eran los 10 mandamientos, porque el Señor en 2 tablas de piedra escribió 2 veces. De ahí vamos a ver qué pasaron con las primeras tablas y qué pasó con la segunda, si había alguna diferencia entre ellas o fue lo mismo que se escribió. Pero algo bien interesante, ¿por qué? Los 10 mandamientos se encontraban dentro del arca del pacto. Interesante. En el lugar santísimo, se encontraba ahí los 10 mandamientos. Vamos a estudiar, mis queridos hermanos, que los mandamientos, que son 10, muchas veces la Biblia habla de ley. Y muchas veces los hermanos se confunden. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, malditos son todos los que dependen de horas de la ley no se está refiriendo a los 10 mandamientos. La ley se está refiriendo muchas veces a la circuncisión, a los ritos que tenían nuestros hermanos judíos en el Antiguo Testamento, a las leyes civiles y en especial a las leyes ceremoniales, las fiestas que tenían 7 fiestas solemnes, era la parte ritual. Porque la palabra de Dios es bien clara, mis queridos hermanos. ¿Cómo van a...? El diablo dijo que cada ser humano podía decidir, le dijo a Eva, lo que era bueno y lo que era malo, en Génesis capítulo 3. Entonces, la ley de Dios, y vamos a estudiar hoy día qué es lo que es realmente. La ley de Dios nunca ha salvado, en eso estamos claros. La ley de Dios nunca, hermanos, ha salvado. El que salva es el Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que la ley de Dios es un espejo. Y este espejo que es la ley de Dios nos muestra cómo estamos. El espejo normal muestra nuestro exterior. Por ejemplo, si yo tengo la cara sucia, estoy despeinado, no estoy bien arregladito, me miro en el espejo. El espejo físico muestra el exterior. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos, mis queridos hermanos, muestra el interior del hombre. Muestra el interior. Por eso uno cuando lee la palabra dice, la Biblia dice que mentir es malo, que hacer esto es malo. Y uno llega al interior la ley de Dios. Pero una vez que vemos la ley nos muestra el pecado, de ahí, ¿cierto? Tenemos fe en el Señor Jesucristo porque la Biblia dice que la fe nos conduce a Cristo, no sé, es un espejo nomás. La ley es un espejo. Con el espejo yo no me puedo lavar, pero sí no quiero decir que el espejo nunca no necesito espejo. Todos los días nos miramos en el espejo, ¿no? Todos los días, ¿cierto? Nos miramos en el espejo cuando vamos a irnos, cuando nos cambiamos la ropa. Muy bien, vamos a ver algunos aspectos bien interesantes de la ley. Vamos a ir al libro de Éxodo. Hablando de la ley, yo estoy hablando de los 10 mandamientos. Vamos a ver, mis queridos hermanos, que la ley de Dios es lo único que fue escrito por el dedo del Señor. Todos los otros pasajes de la palabra de Dios, el Señor utilizó secretarios, ¿ya? Pero este es diferente. Dice acá, Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice, y Dios dice a Moisés, dice, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas, Jehová le da a Moisés 2 tablas del testimonio, de la alianza que Dios había hecho con los israelitas, tablas de piedra, y mira lo que dice a continuación, escrita por el dedo de Dios, escrita por el dedo de Dios. Yo le digo algo bien interesante, mire que la ley de Dios tiene algo especial, y con esto yo no quiero defender una iglesia que se caracteriza por los mandamientos, no. Dios es Dios de todas las iglesias, y Dios quiere que todas las iglesias podamos nosotros mirar la ley de Dios. Vamos a ver por un texto bíblico que dice que el Señor Jesucristo cuando venga, con quien Él va a tener especial cuidado cuando el Señor Jesucristo venga. Ningún humano es perfecto, nadie va a cumplir, ¿cierto?, la ley a la perfección, en eso estamos claros. Pero no, hay un texto que Pablo dice, ¿cierto?, que yo no hubiese conocido el pecado si no hubiese sido por la ley. Si nosotros interpretamos mal este texto, es decir, que el culpable del pecado entonces sería la ley. Es una mala interpretación, hermano, porque ustedes saben que por qué vino el pecado. El pecado no vino por la ley, sino que el pecado vino porque el diablo se rebeló contra Dios, después Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dice la palabra de Dios que el pecado es transigir la ley de Dios. Cuando la Biblia dice que la ley vino por el pecado, está hablando, hermano, que Dios después entrega
rituales para conseguir el pecado. Pero lo que trajo el pecado no fue la ley de Dios, no son las órdenes, no son los estatutos, ni son las reglas que Dios pone, es la desobediencia al hombre. Es un texto mal interpretado. Lo único que fue escrito por el dedo de Dios fueron los 10 mandamientos. Pero vamos a ver que los primeros mandamientos, en Éxodo 32, Moisés los rompe. Cuando Dios le da los 10 mandamientos, las primeras tablas, Moisés se encuentra que el pueblo está adorando el becerro de oro. Y pesca estas 2 tablas de piedra y las rompes. Aquí en Éxodo, capítulo 32, versículo 15 dice, y volvió Moisés, dice, y descendió del monte, trayendo en su mano, dice, 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno al otro lado estaban escritas. Y las tablas, dice, eran la obra de Dios. Y la escritura, dice, era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Dios había escrito ahí. Cuando dice oyó Josué, dice, el clamor del pueblo, que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz, dice, de alaridos de fuerte, ni voz, dice, alaridos de débiles. Voz de canto oigo yo. Y al continuar de cuando él, dice, llegó al campamento, vio el becerro y la danza que era a honor de este becerro, dice, y ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas en sus manos y las quebró, dice, al pie del monte. Aquí, hermano, aparece algo bien interesante, que la escritura dice de que Moisés rompe las primeras tablas de la ley. Lo que había escrito ahí se encuentra en Éxodo capítulo 20, ahí se encuentra lo que estaba escrito en la primera tabla. Pero Dios le mandó a Moisés nuevamente a preparar dos tablas. La primera ley que el Señor dio, los primeros mandamientos que escribió, Dios cortó las tablas y las preparó y las dio. Ahora en las segundas ley que el Señor da, la escribe en los 10 mandamientos. Ahora Moisés arregla las tablas, pero Dios nuevamente vuelve a escribir en ellas. El pacto renovado. Aquí en Éxodo capítulo 14 y el versículo 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribí sobre estas tablas las palabras que estaban, dice, en las primeras que quebraste. Entonces Dios ahora le dice a Moisés que nuevamente ahora él preparará 2 tablas semejantes a las anteriores, y yo voy a escribir los mismos 10 mandamientos y nuevamente las tablas. Por eso se le llama un pacto renovado, ¿ya? Ahora viene interesante. ¿Estaba igual escrito en la primera con la segunda? Hay una diferencia. Los mismos mandamientos están. Pero el Señor agregó un elemento diferente en las segundas tablas. Y esto especial fue del día sábado. Porque como no fueron fieles, seguían esclavos a los dioses, vamos a ver cómo comienza el sábado en las primeras tablas y cómo Dios lo escribe después en la segunda. En las primeras tablas, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es el único mandamiento que dice, acuérdate, porque es el más olvidado por las iglesias cristianas, que es el sábado, es olvidada. Por eso Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni la bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí sale la razón por qué guardar el sábado las primeras tablas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová lo bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí en las primeras tablas, el sábado fue dado como un recordatorio de la creación. De la creación. Porque en 6 días Dios hizo y descansó el séptimo día. Pero ahora vamos a ver las segundas tablas. Hay una diferencia, ¿ya? Pero los mandamientos son los mismos. Aquí, en Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 12, mire cómo el Señor escribió las segundas tablas. Dice la escritura acá. Guardarás, dice, el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero, dice, que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo, tu sierva como tú.
El día sábado, hermano, era dado no simplemente para que uno descansara, si era para adorar a Dios, pero también descansara el burrito, el caballo, los que trabajan. Era para darle también un trabajo físico, un descanso físico como espiritual. Pero mire lo que ahora la diferencia. Las primeras tablas decían, era un recordatorio de la creación. Pero en la segunda ley dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios, dice, te sacó de ella como mano fuerte, brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora, en las segundas tablas que el Señor escribe por su dedo, hay una diferencia. La primera era un recordatorio de la creación. En la segunda, Israel tenía que acordarse que era esclavo en Egipto. Descansar el día sábado también es un recordatorio, hermano, para que no nos esclavicemos. ¿Cuántas personas trabajan todos los días, lunes hasta el domingo, y pasa la semana? Y después nos enfermamos. El día sábado fue hecho por el hombre, como dijo el Señor Jesucristo, no el hombre para el sábado. Nos hace bien descansar y dejar por lo menos un día para meditar en Dios, ver su creación, hasta salir a pasear nos puede servir. Pero como hacía Jesucristo, ¿dónde iba Jesucristo el sábado? Dice la Biblia que Jesucristo, según Lucas, vamos a ver que el Señor Jesucristo hacía el sábado, ¿ya? Vamos a ver acá en Lucas 4:16. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo el día sábado? Aquí en Lucas capítulo 4 y el versículo 16, mire lo que dice acá la escritura. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Hermano, el día sábado los mandamientos de Dios, las doctrinas de la Biblia no son patrimonio de ninguna religión. Porque el sábado y la palabra de Dios estaba antes de todas las iglesias que hoy día existen. Recuerda usted que en Israel existía solo Israel, en el comienzo existía Adán y Eva. Las iglesias que hoy día existen, casi todas son iglesias modernas. Los patrimonios, las verdades bíblicas pueden llegar a formar parte de cualquier iglesia que quiere tomar las verdades de Dios. Porque las verdades de Dios son patrimonio de Dios. Dice la escritura que acá, que el Señor Jesucristo, él, según su costumbre, el día sábado iba, ¿cierto?, él a la iglesia. Ahora vamos a leer algo bien importante acá, mis queridos hermanos. Es el Señor Jesucristo acá. Quiero leer cuál es el deseo que tiene el Señor Jesucristo para nosotros. Acá en San Juan 14. Vamos a leer San Juan 14 y el versículo 15. Mire el deseo que tiene el Señor Jesucristo. Tú también lo puedes leer en tu casa. San Juan 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La ley de Dios no es el legalista, hermano. La ley de Dios, como dije yo, es un espejo donde nos miramos, no al exterior, nos miramos el interior, para así ir a donde el Señor Jesucristo. Y como dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos de Dios son importantes, la ley de Dios. La Biblia dice claramente que estaba en el lugar santísimo, estaba dentro de la presencia de Dios, estaba dentro de la arca del pacto, mis queridos hermanos. Bueno, mi deseo es cierto que el Señor los bendiga, cierto, compartan nuestros temas con otras personas, suscríbete al canal, mis queridos hermanos, y que el Señor te bendiga altamente a ti, tu familia, tu polola, tu novia, tu esposa, a tu familia, a tu ser completo, es mi deseo, cierto, y oración. Y también orar, ¿cierto?, por los hermanos que muchas veces están postrados. Hay muchos hermanitos a veces que escuchan el canal, que están postrados, ¿cierto? El Señor cuando venga va a renovar todo nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios. Que su carne se haga más fresca que su juventud. El Señor nos va a volver a dar la juventud y nos va a dar la juventud eterna. Por eso, mis hermanos, el premio que Dios nos tiene es grande. Así que el esfuerzo también tiene que ser grande. El diablo está trabajando a full para que nosotros nos separemos de Dios. El Señor Jesucristo dijo que muchos nos vamos a perder por las inquietudes de la vida. Y venga ese día, va a venir, dice, como un lazo. Que nada sea un lazo para que tú y yo adoremos al Señor, sigamos aprendiendo acerca de Dios. Dejemos unos minutitos cada día para reflexionar en su palabra y acordarnos de nuestro Creador. Que el Señor los bendiga y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, el Antiguo y Nuevo Testamento, que esa es tu palabra, Señor, no hay nada más. El Señor Jesucristo dijo claramente que la palabra de Dios no se le puede quitar ni se le puede añadir. Únicamente tu palabra es esta palabra, una espada con dos filos, que es el Nuevo y Antiguo Testamento. Que tú bendigas a nuestros hermanos que nos sintonizan, Señor. Yo no los conozco, pero tú los conoces a cada uno de ellos, Señor. Que tú seas con ellos, que escuches sus oraciones, los bendigas y nos cuides. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, mis hermanos.